amigos, ¿qué tal YouTube? Bienvenidos a mi canal EdTV. Hoy vamos a comenzar la serie de videos para hablar de la música de The Warning. Y el primer disco que vamos a ver es su EP, el primer EP que ellas lanzaron. Para hablar un poco sobre este EP, solamente decir que es el único de los discos de The Warning que no se puede conseguir de manera física. Es decir, no lanzaron ninguna cantidad de CDs o en vinil. Simplemente ellas grabaron este álbum y lo presentaron. Perdón, no es un álbum, es un EP. Son solamente seis canciones. Lo grabaron como un ejercicio, lo presentaron, pero nunca fue su intención el que saliera a la venta, digámoslo así. Simplemente era un ejercicio para componer. Fue una de las tareas que Pablo González, su maestro de composición y maestro específicamente de bajo de Alejandra, les hizo hacer, que probaran a hacer una canción cada una. Y este EP se compone de eso, de canciones que creó cada una independientemente y la primera canción que hicieron juntas, que fue creada en su totalidad por las tres. Este EP consta de, como decía, de 6 canciones. La primera es Take Me Down. Luego está Fade Away. Luego está Eternal Love, Escape the Mind. Y para finalizar, digamos, está Free Falling. Y para finalizar está Free Falling. Hay un bonus que es Escape the Mind, tocada solo en piano. Este disco se caracteriza por varias cosas. Lo primero, que fueron creaciones independientes, la mayoría, y que no tiene un género definido. Si bien es cierto, tampoco es que podamos encasillar los demás materiales de The Warning en un género establecido. Sí podemos pues trazar una línea entre el hard rock, en algunas con toques de metal, heavy metal, pero tampoco es un género definido. New metal en los últimos 2 discos. Pero principalmente sí no tiene un género establecido. Incluso podría decirse que solo una canción es de rock, luego las demás son de diferente género. Cada uno tiene su opinión. Vamos a escuchar el disco, vamos a escuchar estas canciones y vamos a ir haciendo no un análisis, porque si bien yo soy músico, no conozco tanto de música como para hacer un análisis de cada canción, pero sí dar mi opinión sobre qué me parece cada una de las canciones. Tampoco soy crítico de música, para nada. Simplemente quiero presentar este disco a quienes aún no lo hayan escuchado. He de decir también que este disco fue grabado en el 2014, 2015. Van a escuchar las voces jóvenes, ¿no? Niñas, incluso. Alejandra tenía, vamos a ver,
13, tenía 9, 10 años cuando estaban presentando este EP. Y la más grande, Daniela, 15, 14. Entonces, todavía sus voces eran muy juveniles, muy de niñas. A Pau se le escucha la voz muy de niña, ¿no? No la voz poderosa que tiene ahora. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues lo vamos a escuchar. Cada quien tiene una opinión. La mía, pues la iremos descubriendo tema a tema y al finalizar, pues daré alguna opinión en general. Así que vamos con el primer tema, que es Take Me Down.
Según lo que yo había escuchado, lo que había visto por ahí, este tema fue compuesto por Alejandra. Como decía, este EP es una recopilación de diferentes tareas que ellas tenían que hacer y lo que he sabido es que este tema pues es de la autoría de Alejandra, tanto letra como música. Si alguien tiene más información que la que yo tengo, si en los comentarios puede dejar, eh, le agradecería mucho. Eh, un gran tema, uno de mis favoritos de este EP. eh, Ese cambio que hace, porque comienza como una canción, no sé, como decía, el género, podríamos ponerlo en, no sé, rock alternativo, y, y luego hace ese cambio, ¿no? Ya casi al final de la canción, que es lo que a mí más me gustó, ¿sí? Al ir escuchando la canción, la instrumentación y todo, y la letra, ¿no? Sobre la letra de todas las canciones que vayamos a escuchar, bueno, no de todas, pero en algún otro video hablaré específicamente de la letra porque es otra de las cosas que caracterizan a esta banda. Ah, porque tienen unas letras que no son propias de sus edades, digámoslo así. Eh, pero luego lo veremos cuando veamos algunas de las canciones que en donde es más representativa la forma que ellas escriben. Esto fue Take Me Down. Y ahora escuchamos Fade Away. They told me I couldn't do it, that I would stumble and fall. I will get cuts and bruises, that I just should give up. That was what powered my flame, and that's why it's still burning. I just had to prove them wrong. Oh, oh, they always bring me down, but oh, oh, I'll always stand my ground, and I'll walk, walk, walk until the very top, and I'll run, run, even though I stumble and fall, and I'll jump, jump, jump until I reach the sun, and I'll shine, shine, shine until my light fades away. You take 2 steps forward, but you fall 3 steps back. You'll end up where you started, but you still have to fight. Have to change the story, have to turn it around. Have to prove to all of them that they were never right. Oh, oh, they always bring me down, but no, I'll always stand my ground, and I'll walk, walk, walk until the very top, and I'll run, run, even though I stumble and fall, and I'll jump, jump, jump until I reach the sun, and I'll shine, shine, shine until my light. Don't stop till you finish, that's what I'm always thinking. Don't care what they say, you didn't ask for their opinion. They're talking like that cause they know that I am winning. Just hear what they say, it's their jealousy speaking. Don't stop till you finish, that's what I'm always thinking. Don't care what they say, you didn't ask for their opinion. They're talking like that cause they know that I am winning. Just hear what they say, it's their jealousy speaking. Walk, walk, walk until the very top, and I'll run, run, even though I stumble and fall, and I'll jump, jump, jump until I reach the sun, and I'll shine, shine, shine until my light, and I'll walk, walk, walk until the very top, and I'll run, run, even though I stumble and fall, and I'll jump, jump, jump until I reach the sun, and I'll shine, shine, shine until my light fades away, fades away, fades away.
Fíjense, fue Fade Away. Esta canción, al parecer, es Paulina la que la compuso, música y letra. Em, Esto tiene unos toques más ya de rock, ¿sí? La guitarra, las guitarras que se escuchan acá, ya se escucha un poco más de distorsión. El solo que hace Daniel al final de la canción, que va acompañando am, lo que va cantando Pau al final. Em, Como escucharon, esta canción la canta, los vocales hace Paulina. Em, y la letra, como digo, en algunos otros videos vamos a hablar de ella, pero me llama mucho la atención que desde ese entonces ya, pues, Paulina iba escribiendo eh, contra aquellos que se oponían a lo mejor a lo que ella hacía, o aquellos que hablaban sobre que lo que hacía, pues, a lo mejor no la iba a llevar a ningún lado, y queriendo siempre eh, sobresalir, ¿sí? Queriendo siempre dar ese paso más, ese paso extra. Eh, Esta canción tiene también una parte que ella hace como hablada, no tanto como cantada, que es una parte que dice muchas cosas, casi como que estuviera rapeando, digamos así, em, que hace que la canción pues tenga también diferentes influencias. Incluso hay una parte en la guitarra que me suena mucho a una canción de The Pixies, que ahora no recuerdo el nombre, que, eh, que me suena mucho. Escúchenla nuevamente y traten de escuchar las canciones con audífonos alguna vez, porque eso le da un poquito más de matices a ciertas cosas. Ya que las guitarras que se oyen al fondo tienen una textura diferente. Entonces, esto fue Fade Away. Ahora vamos a escuchar Eternal Love. Y luego hablamos de ella. Just being with you made me so happy. Nothing in this world out of my reach.
muy bonita la canción. Am, si ven acá, este es otro ejemplo de que este EP pues tiene diferentes géneros, ritmos. Acá esta canción suena más o menos como a country, con toques de pop. Yo no soy mucho de escuchar música country, entonces no sé especificar bien cuáles son los elementos que la distinguen, pero yo sé que hay ahora como un género así, ¿no? Como entre country y pop, más o menos. Y en alguno de los videos anteriores yo había dicho que si este mismo EP se llegara a producir en este tiempo y alguna cantante de pop o algún cantante de pop tomara esos temas, hablo de alguno o alguna importante, ¿no? Yo en ese entonces decía Taylor Swift, este tema, escúchenlo, traten de imaginarse con la voz de Taylor Swift. Me parece, yo no sigo la carrera de esta cantante, pero me parece que si hubiera sido parte de su repertorio hubiera sido un super éxito, definitivamente. Aparte de lo que dice, ¿no? La letra, eh, el ritmo, ¿no? Es pegajoso al final. Em, y acá otra de las cosas, esta canción fue compuesta por Daniela, según la información que yo tengo. Em, y se ve un poco la forma que iba a proceder de Warning posteriormente, utilizando también ese instrumento que tienen las tres, que es la voz, para poder hacer armonías. Que si bien es cierto, la armonía es base en la música, ellas lo utilizan muy bien utilizan las armonías. Bueno, esto fue Eternal Love y ahora vamos a escuchar Escape the Mind. I can't break down the boundaries, can't put the past behind me. I just can't believe that you can break the cage, destroy the chains, escape the mind. Here in this place, love is a maze, so it's better to just be alone. Here in this place, nobody shows their face. Fear has reigned control over us. We live in a cage, but I am going to escape today. I'm breaking down the boundaries, putting the past behind me. I'm stepping over the debris. I finally can breathe. I can see I am free. I've escaped the mind. Here in this place, everything is fake. Nothing will ever change. Here in this place, we're just pausing a game. All we'll ever do is play. I won't stay here. I'm going to overcome my fears.
Skip the Mind. Esta es una de las canciones que más me intrigan a mí porque me imagino que fue Paula que la escribió. eh, pero sí me intriga mucho el saber por qué se decidieron o se decidió ella a hacerla instrumental completamente con la base del piano. Eh, si algún día las llegase a ver y tuviera oportunidad de hacerles una pregunta, creo que esa sería una de las que podría hacer. Eh, Aparte que es una canción con una letra muy existencialista. No sé a qué edad la compuso quien la haya compuesto, que yo me imagino que fue Paulina. eh, pero no tenía más de 14 años seguramente cuando la hizo. Y como digo, es una letra con un contenido muy existencialista, ¿no? Eh, que más allá de la música, que también es fenomenal, la letra me cuestionaba un montón de cosas la primera vez que la escuché. Mi reacción fue, o sea, escuchar que una niña cantase eso. Yo creo que la primera vez que la escuché fue cuando estaban en el concierto en su colegio. Y cuando dice, "Here in this place, everything is fake", eh, yo decía, yo no podría cantar eso en mi colegio. Pero es también eso, es una muestra de cómo la influencia de la música clásica que han tenido, también el hecho de haber estudiado piano por mucho tiempo, pues también les daba esas herramientas. Al final son herramientas de un músico. A mí me encanta la música clásica y esta versión pues es fenomenal. Me encantó. Bueno, ahora vamos a escuchar Free Falling. I put my life in your hands. I gave you my trust, and I believed every lie that came out of your mouth. I'm getting soaked in my tears, drowning in my fears. I believe that we had a chance.
Esa es una de las am, primeras canciones que The Warning hizo, eh, que creó las tres juntas. Bueno, la primera, fue la primera. Y aquí se ve, como muchos otros analistas y redactores han señalado, ya la raíz de lo que iba a hacer y lo que está haciendo ahora The Warning. Acá se ve ya cómo el juntar a estas tres chicas hace una creación em, que tiene una identidad, ya tiene una identidad. Esta canción ya se puede decir, ah, sí, es The Warning, esto es The Warning. Eh, por varias cosas, ¿no? Por la voz de Daniela, que si bien es cierto, todavía la tenía de adolescente, era la que tenía la voz más madura, por ser la mayor. El bajo se escucha perfectamente, se escucha perfectamente. Eh, cuando en muchas bandas el bajo está ahí, pero casi uno no se da cuenta de lo que aporta, pero en esta canción escuchas muy bien el bajo. Y al ser una banda de tres personas, pues tiene que aportar aún más. Eh, la batería ni siquiera, digamos, ¿no? Está muy presente y esa, ese segmento de ritmo, pues muy bien representado con Paulina y Alejandra. Y acá escuchamos también un solo, un solo que a quienes fueron a los conciertos al Auditorio Nacional y quienes ya tengan el disco, y quien haya escuchado ya el concierto del Auditorio Nacional, ah, se podrán dar cuenta que está rindiendo homenaje a esta canción. Dani en el solo que hace de guitarra. Eh, si bien ellas no es que renieguen, sino que simplemente pues estas composiciones de este EP para ellas pues tienen un lugar importante en su carrera, pero es cierto, ya se escuchan sus voces, se escuchan su composición y las letras probablemente, y, y, y sinceramente dirán, pues, ah, podríamos haber hecho mejor cosas, pero éramos niñas, ¿no? Y de hecho, están haciendo cosas que se superan constantemente. No he de decir que esto sea malo, todo lo contrario. Para mí este es un material que, como digo, si se lanzara actualmente, tendría mucha importancia. Tendría mucha importancia y es mucho mejor que miles de canciones que escuchamos actualmente en la radio. Eh, Esto fue Escape the Mind, uno de sus grandes discos. Uh, si tuviera que poner en un ranking las canciones, no lo voy a hacer. Ahora, para terminar, así como ellas también lo hicieron, vamos a escuchar un bonus que es simplemente Pau con el piano cantando Escape the Mind. Por eso decía yo que creo que sí, ella es la autora de este tema, y incluyó este bonus en el EP para finalizarlo. Vamos a finalizar con esto. Vamos a dejar que sea Paulina que despida. Así que vamos a escuchar Escape the Mind, la versión solo en piano. Y nos vamos a despedir. Hasta el siguiente video. No olviden, siempre es un buen momento para recomendarle a alguien la música de The Warning. Y vuelve a escuchar Escape the Mind. I can't break down the boundaries, can't put the past behind me. I just can't believe that you can break the cage, destroy the chains, escape the mind.
to escape today. I'm breaking down the boundaries, putting the past behind me. I'm stepping over the debris. I finally can breathe. I can see I am free. I escaped the mind. Here in this place, everything is fake. Nothing will